Llegamos a la parte final de nuestro tallado anatómico, que se refiere a la línea cervical. Fíjense que acá nos dice medir la altura de la corona desde cervical hasta incisal hacia mesial, diseñar la línea cervical centrada y simétrica en todas las superficies, tanto de caras libres como caras proximales, solamente que el diseño en caras proximales va a ser cóncava, y tallar la línea cervical a expensas de la raíz. Para realizar esos pasos, evidentemente tenemos que eliminar, ¿recuerdan el zócalo que teníamos alrededor del diente? ¿Sí? Para iniciar nuestro tallado anatómico, digo bien. Y ahora tenemos que disminuir eso. Fíjense cómo vamos disminuyendo. Esto se saca todo en forma ligeramente divergente, así como estaba, divergente hacia el zócalo, así como habíamos realizado, ¿verdad? El pequeño, valga la redundancia, doble zócalo cuando íbamos a iniciar el corte anatómico. Esto tenemos que tratar de eliminar esas pequeñas líneas que quedan de unión, ¿verdad? Sin eliminar demasiado material de la raíz, ¿sí? Para que no se fracture nuestro trabajo. No tenemos en consideración, sabemos que las raíces convergen hacia el ápice y acá nosotros hacemos ligeramente divergente hacia el zócalo. Fíjense, esta divergencia acá se abre hacia el zócalo, ¿sí? El parámetro que nosotros sacamos es obviando las convexidades. ¿Ven? La convexidad en la superficie de caras libres y caras proximales tiene que exceder el diámetro de lo que queda acá abajo, ¿verdad? De la línea o de la raíz propiamente dicha que vamos a establecer ahí. Una vez que nosotros alisamos toda esta superficie, vamos a medir así como dice con el calibrador. La altura de nuestra corona es 24, entonces yo en el calibrador coloco la medida de 24 y lo mido hacia el lado mesial. Ven que coloco la punta descansando en el ángulo mesio-incisal en la superficie, ¿verdad? Hacia el ángulo en incisal. Y fíjense que justito ahí donde está, si yo hago la visión de esto, yo no inclino, no coloco ni muevo, me da ahí donde está marcándose el punto que no tengo que tocar, ¿verdad? Quiere decir que la altura de mi corona está correcta. Por lo tanto, yo voy a empezar a diseñar en la superficie de caras libres y caras proximales mi línea cervical. Elimino bien los excesos para que no haya ningún... Ahí. Como tengo acá el punto que no tenía que tocar, esto sirve para mí para establecer la parte más convexa de la línea cervical. Dijimos que en caras libres es convexa hacia apical o cóncava hacia incisal y está centrada con respecto al eje. Entonces yo me valgo de esto para realizar una curvatura hacia las caras proximales de esta forma, ¿sí? Fíjense que mi curvatura es amplia, no es cerrada, ¿sí? Yo no hago de esta manera porque abarco parte de las superficies proximales, ¿sí? Tengo una tendencia ya a bajar un poquito más hacia donde va a ser el lado distal porque sé que la concavidad en la cara distal es más profunda que en la, al revés. Digo que la concavidad en distal es menos cóncava hacia apical que en mesial. Entonces, esto yo mido, ya que saqué la medida hacia vestibular, hago que coincida hacia palatino. No lo vuelvo a medir, simplemente lo vuelvo a diseñar en el mismo lugar. Acá en palatino y la curvatura de la línea cervical de esta forma, ¿sí? En caras proximales sé que la concavidad es más profunda en mesial, por lo tanto, si este es mi tercio cervical, un poco más de la mitad del tercio medio de este tercio cervical, valga la redundancia, voy bajando. En el tercio cervical voy a diseñar la curvatura de mi línea. Esto sí tengo en cuenta y voy a corregir que tiene que ser como un escote V con el vértice redondeado. Entonces voy a corregir aquí. No es como un cuello redondo, siempre digo yo. Sigue la forma de cuña que tienen las caras proximales. Y en distal,
que sabemos es menos cóncavo hacia apical, también diseño una curvatura, ¿verdad? En forma de escote V con vértice redondeado. Verifico, fíjense, acá es más cóncavo en mesial, es menos cóncavo en distal, ¿sí? Manteniendo la característica de los dientes anteriores, sí hacemos que se resalte esta curvatura, ¿sí? Así como dice el libro, 4 milímetros más o menos es cóncavo en mesial y en distal es 3 milímetros, o sea, 1 milímetro es la diferencia. Y realizamos entonces el tallado. Para realizar el tallado dice a expensas de la raíz que se hace el desgaste. Primeramente vamos a marcar nuestra línea cervical, ¿sí? Sobre mi diseño voy a marcar un surco. Todo el diseño. Voy girando el bloque y voy marcando la línea. De esta forma, ¿sí? Ven que queda un surco alrededor totalmente de la corona del diente. Entonces, ese surquito yo lo marqué sobre mi diseño de la línea cervical. Y ahora voy a sacar en forma de bisel el excedente de la raíz hacia la corona, ¿verdad? Así. Esto es un bisel. Estoy sacando, ¿sí? En forma de bisel para tallar mi línea cervical. Fíjense cómo se ve de perfil, ¿sí? Generalmente esto no tiene que exceder el 1 milímetro. La línea cervical no es profunda, vamos a decir, sino que simplemente tiene que quedar como un pequeño relieve alrededor de la pieza dentaria. En caras proximales tenemos el inconveniente de que el diseño está sobre la corona, por lo tanto no vamos a sacar todo lo de la raíz, porque fíjense que ya tenemos una división acá entre lo que era la corona propiamente dicha y la raíz, ¿verdad? Entonces, si yo traigo el bisel desde la raíz, va a ser muy profunda la línea cervical en caras proximales. Y la profundidad tiene que ser la misma que realizamos en caras libres. Entonces, ¿desde dónde yo comienzo a tallar? Desde la superficie proximal. Fíjense, yo no abarco a la raíz. Hago el bisel en la cara proximal. Ahí. Fíjense cómo va quedando. Cómo queda el mismo espesor o profundidad, como quieran decirlo, que realizamos en la cara vestibular. Y así continuamos, ¿verdad? Siempre el bisel de la raíz, es decir, la dirección que tenemos, de la raíz hacia la corona, ¿verdad? Ahí. Y en la cara proximal, vuelta de la corona simplemente. Ahí. De esta manera. Queda nuestra línea cervical en todo el contorno del diente. Fíjense el pequeño relieve que tiene y la profundidad es igual tanto en caras libres como en caras proximales. Una vez que nosotros terminamos el tallado de la línea cervical, nuestro corte anatómico queda finiquitado, ¿verdad? Tenemos lo que corresponde al tallado de la cara vestibular, ¿sí?
Yo pongo desde incisal para ver lo que corresponde a la convexidad de Mulreiter, el tallado de lóbulos por vestibular, vemos convergencia de caras proximales hacia palatino, ¿sí? Vemos cómo quedó nuestra superficie palatina con los rebordes, la depresión, la cresta, ¿sí? Y nuestro borde incisal, cómo quedó hacia palatino con el bisel. Esto generalmente cuando nosotros acabamos, hacemos los pulidos no con lija, sino simplemente donde queremos resaltar o estas líneas que quedaron en nuestra superficie radicular. Entonces con el cuchillo simplemente vamos alisando, eliminando y dejando una superficie más prolija. No utilizamos ni paños, ni lijas, ni nada, sino lo terminamos con el filo del cuchillo, ¿sí? Y esta es la forma que vamos a terminar para poder evaluar luego nuestro corte anatómico.